Hello everyone, welcome back to the White Dragon Podcast. Soy Iván y Avani y vamos a hacer un Coffee Talks with Iva en el cual les hablo como si estuviéramos tomándonos un cafecito. Les hice una pregunta en Instagram que era como, ¿qué es lo que necesitas escuchar? Y me llegó en inglés, how do I reconnect or get up after a very hard time? Me hablaron de depression y quiero como desde ahora decir que yo nunca voy a hablar de algo que no sé y no he vivido. Entonces como yo nunca he vivido depression, en sí no me siento con la autoridad de decirlo, pero sí siento que soy capaz de alguna forma de compartir o incluso como esto es solo una conversación, esto no es ni un guidance ni es un nada, de qué se hace como para que uno pueda reconectar y volver a reconectar con uno mismo cuando pasó por un momento como de desconexión, cuando te sientes down y todas esas cosas. Este podcast va a ser en español para la gente, siento que es necesario decirlo como es bilingüe este podcast, pero este episodio sí o sí va a ser en español. Si se me sale alguna palabra en inglés, ustedes saben que voy a tratar de traducirla lo más posible. Entonces hablemos un poco de este sentimiento de desconexión, de dónde viene y por qué viene, y haciendo una investigación cortita me di cuenta que la sensación de uno de desconectarse viene luego de que sientes que lo estás sintiendo todo mucho, muy intensamente. Cuando estás experimentando, viviendo como de manera tan intensa emocionalmente algo, tú a veces dices no quiero sentir más y por eso te vas a esto como de desconectarse. Esta sensación de como no sentir o este numbness, que es en inglés, es este dejar de sentir. Y esto puede venir por muchas cosas, esto cada uno obviamente es personal, del estrés, de la ansiedad, de momentos difíciles. Pero yo te diría que es como un mecanismo obviamente de defensa al cuerpo. Entonces entender esa sensación de desconexión es porque pasó algo, ¿cachai? No viene gratuitamente. Y yo creo que es normal, es bastante normal a veces uno querer tener pausas o si estás pasando por un momento tan difícil o complejo o lo que sea. Uno necesita breaks, necesita momentos de paz o como de relajarse. El tema es que es lo siguiente. Yo siento que uno cuando se desconecta es porque hay algo que tú no estás queriendo ver, no estás queriendo sentir o no estás queriendo enfrentar. Y haciendo ilusión un poco a estos como rock bottoms o estos momentos de caer muy bajo, yo creo que tiene mucho que ver esta sensación de que hay algo que tú no has querido ver y que tuviste que llegar a este punto en que no hay más abajo, literalmente, para poder enfrentarte y para poder, por primera vez, en quién sabe cuánto tiempo, ver qué está pasando. Entonces cuando tú te desconectaste después de este como hiper ultra sensación de sentir o como que ya no puedes más y te desconectaste contigo mismo, con lo que tú sientes, con lo que tú eres, con tu identidad, es cuando más tienes que conectarte contigo. Lo hemos hablado harto en el podcast porque mucha gente lo ha recomendado, pero esta sensación de que tú tienes que sentir tus emociones, o sea, el evadirlas, el evitarlas, es lo que probablemente también te llevó un poco a desconectarte. Pero ya si estás en ese momento como de angustia, de ansiedad o de lo que sea, tienes que volver a conectarte. Ahora, eso es difícil, ya que llevas tanto tiempo ignorándolo o dejándolo atrás en tu cabeza o lo que sea. Pero creo que son esos minutos, esos momentos en que tú tienes donde más enfrentarte o más sentir tus emociones. Ese es como el primer paso, porque el sentirte o el reconocerte o el enfrentarte es lo primero. ¿Cómo hace uno eso? Es una pregunta que obviamente está muy abierta a como tú en el pasado lo has hecho, conversar con alguien, escribirlo. Hay una pequeña herramienta que he hecho muchas veces que es preguntarte algo 7 veces. ¿Por qué me siento así? ¿O qué siento? Y lo escribes. ¿Por qué? Y lo escribes. Y te preguntas por qué 7 veces y te vas a dar cuenta en profundidad qué es verdaderamente lo que te está pasando. Puede ser como, hoy día me siento aburrida y angustiada. ¿Por qué? Porque me gustaría estar haciendo otra cosa. ¿Por qué? Y así sigues. Y de alguna forma eso te va a enfrentarte a ti mismo, a ayudar a entenderte un poco más de qué está pasando. La meditación, que es algo que he hablado muchísimo y no estoy acá para decir como, yo no soy meditation teacher, o sea, no soy una profesora de meditación, pero lo que hace la meditación también te ayuda a reconectarte un poco más, porque a través de ejercicios de respiración tú te centras en lo que está pasando ahora. Y eso te da la capacidad de sentirte un poco más en control contigo mismo. A veces la desconexión es un sentimiento que viene
de sentir un descontrol como de tu ambiente, de tu externo, pero el hacer ejercicios de respiración, el meditar, el cuestionarte, el hacer meditaciones guiadas por YouTube o lo que sea, te puede ayudar mucho a reconectarte primero con tu presente y con que todo está bien ahora y encontrar algún momento de paz o de tranquilidad o bajar las revoluciones o poder centrarte. Una tercera cosa que creo que podría ayudarte a reconectarte es hacer algo por ti. Algo que te gustaría hacer, como ir a comer algo rico. Hay gente que dice date yourself. Y por qué eso me hace a mí mucho sentido y por qué acá lo hablo es porque cuando uno se desconectó llegó un punto en que como que no se dejó a sí mismo de lado mucho, mucho. Entonces obviamente eso está ligado como que está ligado con a veces lo que tú más necesitas es lo que no te das. Entonces a veces tú necesitas un abrazo, necesitas ir a conversar con alguien, necesitas que te escuchen. Te has postergado de tal forma que hoy día te sientes desconectado, vacío o perdido o lo que sea. Entonces, obviamente, el darte el espacio para ti, que puede sonar difícil en momentos que uno está con muchas cosas, con el trabajo, con la pega, con la U, con temas familiares, lo que sea. Pero el tratar de darse ese espacio siempre te ayuda a reconectarte porque al final como que tú estás contigo para el resto de tu vida. Y eso es un sentimiento y es una emoción que es bastante real. O sea, la gente va y viene, tu familia desgraciadamente no van a estar contigo siempre, pero la única persona con la cual vas a estar forever, eres tú. Entonces, eso me lleva a mi siguiente argumento, siguiente idea de que si tú llegaste a este momento de reconexión, que obviamente nos pasa a todos, también es un momento de reflexión, porque como dije, tú eres la única persona con la cual vas a estar todo el resto de tu vida. Entonces, si llegamos a este punto es para reflexionar qué pasó, qué hice, en qué me dejé llevar, en qué no me cuidé o en qué ignoré o en qué no quise procesar o lo que sea. Y qué puedo hacer para que no me pase otra vez. Porque es importante como no dejarse de lado, la verdad. Yo creo que también acá, hablando un poco de la reflexión, que era como mi quinto punto, es si tú ya llegaste a este momento de sentirte desconectado, primero decirte que no es permanente. Nos pasa a todos, son como etapas de la vida a veces y son cosas necesarias. Y digo que son necesarias porque a veces es importante ver y entender que las cosas que te están pasando es por algo. Hay un efecto piquero que es el que he hablado bastante en este podcast, que es literalmente tú tienes que tocar el piso para poder impulsarte a subir. Cuando tú tocas el piso no hay forma de que sigas bajando. Eso es lo último que hay. Y de esa forma tú solo puedes construir o reconstruir hacia arriba. Entonces estos momentos son muy importantes y son como momentos en inglés como pivotal moments, momentos claves, que por más que se sientan profundamente desagradables, yo creo que es muy fácil para mí, en un punto que no estoy desconectada, decirte, pucha, esto te va a hacer bien. Pero es verdad. Es verdad que estos momentos más de transición, más de reflexión, más de cuestionamiento son los que más te ayudan a crecer en el futuro. Yo te puedo compartir un momento en mi vida que yo cuando empecé este podcast, a los meses, estábamos en pandemia. Yo empecé este podcast en diciembre, parece que publiqué mi primer episodio en enero, y en ese marzo, que estaba empezando la U, como estaba en pandemia, yo pasé por un momento también muy rock bottom, en el cual me rehusaba a seguir viviendo como yo estaba viviendo. Estaba muy desconectada con mi carrera, por efectos de pandemia, por exigencias personales de que yo quería hacer muchas más cosas de las que cual estaba haciendo. Sentía que estaba un poco atrasada con mi educación, como también con mis expectativas de vida. Entonces fue una época muy difícil en la cual me costaba incluso despertarme porque me despertaba ansiosa, insegura, preocupada. No podía parar, era como una rueda de hámster en mi cabeza que no me podía dejar tranquila hasta que de alguna forma resolviera. Y yo creo que fueron eso uno de los momentos más claves que, mira, por suerte tenía el podcast. Eso me distraía un poco o me volvía a mi presente estar conversando con la gente y por eso era tan healing, era tan de alguna forma terapéutico hablar con otras personas. Y es cuando más me empezó a hacer sentido, que es porque conversando con otras personas que te pueden compartir un poco de su vida o incluso compartir de su vida sin tener que ser un learning para ti, una cosa como de beneficio, para tu beneficio o para que tú aprendas, te ayuda a desconectarte de ti, salirte de ese como sensación de vacío sin salida
y poder ver las cosas de una perspectiva distinta, que eso siempre es muy rico. Cuando tú cambias de perspectiva te das cuenta que puede ser que tus problemas no eran tan difíciles como tú creías que eran. El escuchar la historia de otra persona completamente distinta a ti te ayuda a calmarte y a darte cuenta de alguna forma que lo que tú estás pasando no eres el único, no eres la excepción y que tampoco es tan grave, como que el mundo no se va a acabar. Yo cuando sentía esta sensación de ansiedad, de angustia, de perdida, no sabía cómo iba a terminar ni mi carrera, no me imaginaba nada, era un momento así muy dark en pandemia. Me desconectaba de mi darkness hablando con otra gente y viéndolas y escuchándolas como ellos también pasaban por cosas similares a su forma distinta, obviamente. Y en esa reflexión yo sé que la estaba pasando mal, pero había algo de mí que me impulsaba a seguir indagando y haciéndome preguntándome y cuestionándome porque sabía de este efecto piquero, de que ya no había más rock bottom que esto. Entonces déjame acomodarme un poco en este espacio, un poco hasta aquí nomás y aprender, porque hay algo que no he estado aprendiendo, no he estado reconociendo de mí. Y yo creo que de esa experiencia siguen habiendo aprendizajes. Ahí me conecté a la meditación, empecé a escribir, empecé a cuestionarme las cosas, perdí un poco el susto de hacerme preguntas tan difíciles. Este ejercicio de las 7 veces que te hacen lo mismo lo hice muchas veces y me di cuenta de muchas cosas mías. Y, y entender que uno es un trabajo en constante progreso. Uno no tiene que estar bien todo el día. Yo creo que también en el mundo del mental health hay una concepción errónea de que uno, si no está bien todos los días, estás mal o hay algo malo. Em, pero la estabilidad o la homogeneidad emocional no existe. No existe estar feliz, excelente, estable, en paz todos los días. Es que en verdad no existe. O sea, en verdad que me encantaría, no sé si en verdad, no me gustaría conocer una persona que esté bien igual todos los días. Porque creo que como que no estaría viviendo la vida. La vida es para vivirla con todas tus emociones. O sea, todas las películas que salen de Pixar, de las emociones personificadas, de el enojo, el susto, el amor, todas esas, el miedo, es porque la vida está para vivirse en todos esos colores. Entonces, también hay que tener ojo como que estar mal o estar bien es parte de lo que se espera de un ser humano. Ahora, sí existen estas herramientas y estas estrategias como la meditación, el yoga, el hacer ejercicio, el dejar de fumar, no sé, lo que tú quieras, mejorar tu alimentación. Es que en verdad lo que tú quieras, mejorar tu mindset, lo que consumes, lo que aprendes, todo, sí, te ayuda. Pero quería como hacer ese hincapié de que no existe esta perfección emocional, este estado emocional. La verdad que no existe. Y está bien pasar por estos momentos de pena. Cuando mis amigas, yo le digo, hola, ¿quieres hablar? Y me dicen, no, sorry, estoy en este minuto llorando. Yo les digo como, ok, como si necesitas hablar, obviamente estoy acá. Pero me alegro que esté llorando y no es porque me alegro que sufra, es porque me alegro que el cuerpo está liberando una energía, una emoción que en ese minuto tenía que verse y liberarse. ¿Cachai? Eso es una herramienta que te dio tu cuerpo, si no, no tendríamos la capacidad de llorar. No sé si se entiende, o sea, como el abrazar todas estas como colores y wavelengths y olas y altos y bajos es también necesario. Pero yo cuando estaba en ese rock bottom me decía como yo voy a aprender mucho de eso, de mí, de esa versión de mí, y ya viéndolo hace casi 2 años, que igual es divertido en términos de tiempo, que yo empecé un podcast que hoy día como que me ha aportado muchísimo a mi vida, haber empezado un proyecto tan importante y haber llegado a un rock bottom en un tiempo cortito a su inicio, que me replanteó muchas cosas, pero el podcast terminó siendo casi como un mecanismo para mí, para poder seguir ejercitando mi mente en que lo que yo estoy pensando, hay espacio para que yo esté equivocada y para que vuelva a generar un pensamiento nuevo, a pensar distinto, a sentir distinto, a que efectivamente lo que yo estoy sintiendo puede ser verdad, pero también puede ser muy restrictivo en perspectiva, ¿cachai? Puede ser que hay otra forma, hay otra solución, que un problema que yo tenía no era tanto un problema, o que efectivamente hay una solución que no estoy viendo porque otra persona lo vio, lo sintió y me lo cuenta, ¿cachai?
Entonces, si tú estás pasando por un momento de desconexión, yo sé que es difícil lo que te voy a pedir, pero hay una parte de tu mente lógica que sería bueno que tengas presente que this too shall pass, como dicen, esto también va a pasar, pero que está pasando para tu beneficio, para algo bueno tuyo. Eso quería como tenerlo, para que lo tengan presente. Una otra cosa que también les quería comentar que, bueno, esto yo creo que mucha gente sabe, pero el arte es una herramienta de comunicación y de expresión. El arte en todas sus formas, el dibujar, lo que tú quieras, o sea, la fotografía, el cine, el escribir, los poemas, el baile, lo que tú quieras, el arte es una herramienta de expresión. Y muchas veces los artistas o la gente creativa o incluso cualquier persona tiene una capacidad más fácil de acercarse al arte de esa forma porque expresas una emoción sin ponerle palabras. Y a veces eso es lo que uno necesita. Entonces te invito como a que pienses como qué impulso tuyo qué te da ganas de hacer. Te da ganas de pintar algo, de ensuciarte las manos, pintar como con tus dedos, ir a una clase, ir a bailar, ponerte a bailar en tu pieza, escuchar música, ir a caminar una hora con música, con un podcast, con lo que sea. Volver a reconectarse es tan importante como escucharse. Y como para terminar este Coffee Talks, que quería terminarlo con ejemplos de dos personas que puede ser que sean muy tradicional en la sociedad o en el mundo, pero que para recordarles dos cosas, que primero todo el mundo pasa por estos problemas, por estas como desconexiones y reconexiones, y que de eso salen muchas buenas cosas. La primera es Steve Jobs, que no sé si ustedes saben, pero le echaron de su pega de Apple, y después así es como formó Next, esta compañía de computadores, y después fue el financista de este programa computacional que terminó siendo Pixar. Entonces, en esta desconexión, este rock bottom que te echen de tu propia pega, ustedes podrán imaginárselo de manera muy simplista que debe haber sido difícil. Pero miran la capacidad del ser humano, y este es mi punto final, que lo voy a volver a recalcar después. El potencial del ser humano es innegable. La capacidad que tiene la persona de reinventarse es innegable. Porque hoy día tú tengas algo inexplorado no significa que no esté ahí. Oprah, por ejemplo, otra de las mujeres en el ámbito de la comunicación más poderosas del mundo, ella la echaron también del Baltimore TV, Baltimore WYZ TV. Ella se mudó a Chicago y continuó siendo un host del AM Chicago. El AM Chicago llegó a cambiarse de nombre al Oprah Winfrey Show y estuvo 25 años ahí. Entonces, yo no te digo que te tienen que echar de tu pega para que tú llegues a rock bottom. O no te digo que te tienen que echar de tu pega para que pasen cosas buenas. Pero esto es un ejemplo de que cuando uno menos lo espera, o en estos momentos de que la gente la echan, que es un momento también muy difícil, como a mí me echaron de mi pega y por eso me replanteé que quería trabajar y por eso acá estamos con el podcast. Pero fue una oportunidad de decir, ¿sabes qué? Se me abre un espacio. Esta desconexión es eso, abrirse un espacio para verte nuevamente de manera distinta. ¿Y por qué digo nuevamente? Primero porque es una práctica y segundo porque nosotros estamos en constante cambio. Yo creo que el verse o el ser visto para para el ser humano es demasiado necesario en las relaciones de cualquier tipo, como también de manera interpersonal. Entonces tú tienes que estar viéndote todo el rato, porque si tú te dejas de ver, es como lo peor que te puedes hacer, encuentro yo. Y yo sé que es difícil, porque no es fácil estar todo el día viéndose. Pero el darse cuenta de que uno está en constante cambio también te da la oportunidad de tener esto presente. Y que si tú estás en un momento de desconexión, puede ser porque te dejaste de ver de alguna forma que necesitabas verte. Yo en ese momento cuando la pasaba mal y sentía que no quería vivir de esta forma, tuve que enfrentar muchos miedos míos, incluso esto, estar grabándome al frente tuyo y sentir que tengo validez en lo que quiero comunicar. Yo sentía que era una persona X cualquiera, que nadie conocía, que nadie le importaba y que tampoco tenía nada que decir. Pero sabía que con esa mentalidad no iba a llegar a ninguna parte. Entonces decidí otra vez, escogí otra vez, me acerqué de manera distinta a qué es lo que en verdad me estaba diciendo mi corazón, lo que en verdad me estaba diciendo todos estos impulsos y a darme cuenta que si es que yo no me daba la oportunidad de empezar otra vez o de lanzarme a algo imperfectamente y darme el espacio para crecer, no iba a llegar a ninguna parte. Entonces,
termino este podcast, este Coffee Talks with Eva, primero con darte un abrazo virtual o por el aire o por las ondas. Y segundo, para decirte que tu potencial hoy día es innegable y ojalá eso nunca se te olvide. No porque estés más hoy día, porque estés desconectado, porque estés bajoneado, por como sea, bajoneada. Siento que no significa nada. Significa que te estás dando ojalá el espacio para verte otra vez. Anda a tomarte un café si te gusta hacer eso, anda al cine solo, sola, anda a hacer esa cosa que tú tanto querías hacer. O incluso solo siéntate y con un lápiz y un papel y escribe qué estás sintiendo. Deja el celular, porque a mí me ayuda mucho a evitar mis emociones el estar en Instagram y TikTok, entonces lo entiendo. Pero quería recordarte eso, que tu potencial es innegable, tu capacidad de reinventarte es innegable, y que no porque no la tengas hoy día o la tengas inexplorada, no significa que no la tengas. Yo hace 2 años tenía mi potencial inexplorado de que era siquiera hablar public speaking, tener un podcast, ser una estudiante que se tome en serio su comunicación o su habilidad de comunicación o su herramienta para tratar de ejercitarla. Acuérdense ustedes que yo failé, iba a decir. No, yo reprobé un examen oral antes de empezar este podcast y mi profe me dijo que no sabía hablar. Pero decidí que eso no podía ser mi realidad y que tenía espacio para crecer. Entonces nada, todo esto son recordatorios, yo creo que seguramente tú lo sabes y confío que tus respuestas las tienes tú o las tendrás en algún momento. Y que en 1 año, 2 años más, si estás pasando por algo así o vas a pasar por algo así o ya pasaste, lo rico y el blessing de la perspectiva es que te resuelve tus incógnitas. Hoy día yo tengo la capacidad de entender por qué me pasó lo que me pasó hace 2 años y lo agradezco y no lo hubiera vivido de otra forma, porque es la única forma de aprender. Con eso te mando un beso, muchas gracias por escucharme, compártele este episodio a un amigo, una amiga, a alguien que crees que necesite escucharlo. Coméntame si quieres, háblame por Instagram, qué te pareció este episodio. Y te pido muchas gracias por escuchar. Que estén súper. Bye bye.